Lloret, quien se referirá justamente a este proyecto de ley en que se entra en este instante en lo que corresponde al primer debate. Con el pueblo ecuatoriano, con los diferentes sectores de la Amazonía que nos acompañan en esta sesión y que han estado pendientes durante el transcurso de esta mañana del tratamiento de una serie de iniciativas en el orden legislativo enfocadas sobre todo en la Amazonía ecuatoriana. Y precisamente me voy a empezar refiriendo a lo que fue el tratamiento de la evaluación de la ley amazónica. Múltiples fueron las observaciones que se encontraron luego del trabajo realizado por la comisión con respecto a la aplicación de este instrumento jurídico, a esta aplicación de la ley. Lo mismo ocurre con distintos instrumentos jurídicos en el país, lamentablemente, porque no es solo cuestión de legislación en muchos de los casos, como ocurre en otras áreas, en otros ámbitos, no es ausencia de legislación, no es la falta de norma o de reformas que se puedan llevar adelante. La gran problemática, sobre todo en estos momentos en el país, tiene que ver con la ejecución de políticas públicas. ¿Cómo se ejecutan? ¿Con qué presupuesto se ejecutan esas políticas públicas? Y quizás ahí puede estar gran parte de la problemática que hoy vivimos en distintos sectores, como la salud, como la educación, como la seguridad. No es que no existen leyes en el país. Claro que existe el marco constitucional, el marco legal, lo que no existen es políticas públicas y recursos económicos. Pero en el caso de esta ley especial, se crean el Fondo Especial Amazónico y el Fondo Común, los cuales se alimentan precisamente de los recursos naturales o de parte de los ingresos que generan los recursos, la explotación de recursos naturales en la zona, y que se dividen en función de una estructura que está dada a través de este marco jurídico. Y precisamente yo les decía que, si bien es cierto, la ejecución de políticas públicas es parte de los elementos detectados en la evaluación de la ley, también tiene que ver con la falta de capacidad de ejecución. Si ustedes me permiten darles un ejemplo, por ejemplo, en el Fondo Común, en el año 2019 apenas se ejecutó el 46% del Fondo Común. En el año 2020 solo se ejecutó el 65% de los recursos que establecía el Fondo Común. Y en el año 2021 apenas se ejecutó el 80% de los recursos que estaban presupuestados. Entonces ahí está la problemática. La capacidad de ejecución, la capacidad de gestión, no siempre es un tema de recursos, porque recursos los puede existir, como en este caso del Fondo Común. Ese no es el problema es cómo logramos que se ejecuten adecuadamente en función de una planificación, en función de una visión de desarrollo, en función de poder garantizar una serie de derechos que en el caso de la Amazonía todavía se encuentran pendientes. Y hacia allá hay que direccionar las políticas públicas, hacia allá hay que direccionar, digamos, las ejecutorias, que no necesariamente están en la competencia del legislativo, sino más bien están en la competencia del ejecutivo y de los gobiernos locales también. Este proyecto de reforma a la ley se fusionan tres iniciativas, presentadas algunas de ellas incluso en otros periodos, y que se consolidan en un solo proyecto de reforma. Busca la planificación integral, incluyendo los aspectos sociales, económicos, ambientales, culturales. Ese es el objetivo, digamos, de este proyecto de reforma. Hay muchos temas y voy a referirme puntual y específicamente a algunas observaciones que tengo con respecto al informe para primer debate. Debo reconocer, digamos, los aportes que se han recibido en la comisión, conjuntamente con los colegas miembros, y sobre todo el proceso de socialización de este proyecto de reforma. Sin embargo, hay algunos temas que se pueden alimentar, digamos, en este debate y más adelante trabajarlos en la comisión. Por ejemplo, en los proyectos de ley presentados, se plantean una serie de responsabilidades civiles en el caso de contaminación ambiental. Eso ya está legislado en otro marco jurídico, que es el Código del Ambiente. Es decir, en este código se ha tratado de poder incorporar otros temas que ya están legislados en otras leyes o temas que pueden ser conexos, pero al final del día se podría
duplicar una normativa. Pongo el caso del servicio de telecomunicaciones, eso ya está legislado en la Ley de Telecomunicaciones. Sobre la rendición de cuentas, también ya está legislada en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Se plantea la creación de sedes y de alianzas público-privadas, eso ya está legislado en el Código de la Producción. Se plantea trabajar en torno al seguro agrícola, eso ya está establecido en la Ley de Tierras. Y así por el orden, entonces hay que hacer una revisión exhaustiva para no duplicar un marco jurídico que ya está en otro ordenamiento normativo. Eso sería lo ideal. Otro de los temas que me permito reflexionar y que me parece que son positivos tienen que ver sobre la legislación, sobre profundizar la legislación, sobre todo para la región amazónica, en tema de garantización de derechos. Y ahí sí podemos coincidir. Que se pueda garantizar el derecho al deporte, que eso está ubicado a través de la planificación y a través de la incorporación de presupuestos, la inclusión de pueblos y nacionalidades, y ahí me parece que también se plantea recibir recursos para la protección de las prácticas de idiomas ancestrales. También se plantea profundizar derechos en torno al sistema de educación, utilizar inclusive parte de los recursos de los fondos para el financiamiento de becas y créditos educativos. Me parece que es, digamos, una iniciativa importante. Y un tema que es fundamental y medular y que he escuchado con atención, que habla de la igualdad de género y sobre todo buscar a través de este instrumento jurídico que se profundice en la violencia en contra de las mujeres. Por el contrario, se tiene que erradicar esa violencia en contra de las mujeres. Y yo creo que este es un buen ejercicio, porque si bien es cierto, ya tenemos una ley para erradicar la violencia hacia las mujeres, lo que no hemos tenido, digamos, son políticas públicas y recursos económicos. Y si esta ley puede garantizar precisamente una ejecución de políticas públicas y recursos económicos a través de los fondos, podemos ser un buen ejemplo para el país. Que la región amazónica, en donde los indicadores de violencia incluso son mucho más altos que en el resto del país, dé ese paso, a mí me parece que es fundamental para demostrarle al mundo entero que a través de un marco constitucional, a través de un marco normativo, a través de una ley específica, a través de políticas públicas y recursos económicos, podemos reducir la violencia en torno a las mujeres. Y ese creo que es un objetivo loable que vale la pena esta reforma y sobre todo que esté encaminado hacia garantizar ese tipo de derechos. Tengo unas observaciones también que tienen que ver sobre todo con incompatibilidades dentro de este proyecto de ley que podrían incluso caer en algunos de los casos en inconstitucionalidades. Cuando se plantea de porcentajes en la ley para poder asignarlo, este porcentaje en función de los concursos que se tienen que llevar adelante, concursos de méritos y oposición, y también dentro del sistema de contratación pública, eso podría ser contrario al principio de igualdad que está reflejado en nuestra Constitución. Y hay que tener mucho cuidado. O cuando se plantea incluso un incremento del gasto público a través del artículo 59, porque se le está planteando un 4% del valor de la onza de minerales que se extraen de la región amazónica, que vaya precisamente a alimentar esos fondos, podría, digamos, haber un vicio de inconstitucionalidad en esos artículos. Digamos, son de las reflexiones que puedo aportar en este momento al debate. Y en el caso del artículo 28 también, que faculta a los GATS locales a invertir en salud, ahí incluso se faculta en el numeral séptimo del artículo 28 a que puedan contratar incluso personal ocasional y de logística a los gobiernos locales para en el caso de la inversión en salud, lo cual, digamos, es un tema que está consagrado en nuestra Constitución como una competencia del Gobierno central y del Ministerio de Salud Pública. Esos son los aportes, señorita Presidenta. Quiero reconocer el trabajo que ha hecho la Comisión y, por supuesto, recoger también los aportes que vengan de los distintos sectores de la población y también de las y los señores asambleístas. Muchas gracias, señora Presidenta.